Cuando hablamos de estructuras de hormigón armado, hablamos de una de las bases más sólidas de la ingeniería moderna. Todo comienza entendiendo que el hormigón, por sí solo, es resistente a la compresión, pero débil ante la tracción. Y aquí es donde el acero entra en juego, combina su resistencia a la tracción con la capacidad del hormigón para soportar cargas compresivas, creando un material compuesto que permite levantar edificios, puentes y obras que duran décadas. El primer fundamento esencial es comprender el equilibrio entre ambos materiales. El diseño estructural se basa en que el acero y el hormigón trabajen juntos sin deslizarse entre sí, lo que se logra gracias a la adherencia creada por la rugosidad del acero corrugado. Ese vínculo garantiza que cuando una viga se flexione, el acero absorba las fuerzas de tracción mientras el hormigón soporta las de compresión. Otro principio clave es el comportamiento ante las cargas. Una estructura no solo debe resistir su propio peso, sino también las cargas vivas, como personas, vehículos o mobiliario, además de cargas accidentales como sismos o viento. Cada una de estas fuerzas genera distintos tipos de esfuerzos: flexión, corte, torsión y compresión. El diseño de hormigón armado busca que cada elemento estructural esté correctamente dimensionado para soportarlos sin fallar. Para lograrlo, se parte del análisis estructural, donde se determinan los momentos, cortantes y esfuerzos que actúan en cada componente. Luego viene el dimensionamiento, definir cuánto acero se necesita, qué diámetro, cuánta separación y cuál debe ser el espesor del hormigón para garantizar seguridad y durabilidad. Este proceso se guía por normas que establecen factores de carga y resistencia que permiten diseñar con márgenes adecuados. Finalmente, un fundamento imprescindible es la durabilidad. El hormigón armado no solo debe ser fuerte, sino capaz de resistir el paso del tiempo, la corrosión del acero y la exposición ambiental. Por eso se controla el recubrimiento, la calidad del concreto y los procesos de curado, asegurando que la estructura mantenga su integridad a largo plazo. En esta parte del vídeo vamos a profundizar en un ejemplo visual para entender cómo se comportan realmente las estructuras de hormigón armado. Observa el esquema que tenemos frente a nosotros, un edificio compuesto por columnas, losas y cimentaciones. Todo está diseñado para que las cargas viajen de manera ordenada desde la parte superior hasta el suelo. Lo primero que destaca es la losa plana maciza del segundo piso. Este tipo de losa descansa directamente sobre columnas interiores, sin necesidad de vigas intermedias. Esto le da al edificio una apariencia más limpia, pero también exige que la losa se engrose justo sobre cada columna, formando ese abultamiento conocido como capitel. Este capitel reduce el punzonamiento, una falla peligrosa en la que la columna podría perforar la losa debido a cargas excesivas. En cambio, en las columnas exteriores sí se pueden usar vigas para apoyar correctamente los bordes. En el primer piso, la estructura cambia ligeramente, también tenemos una losa plana maciza, pero sin capiteles. Esto significa que el espesor es uniforme y que la transmisión de cargas se hace de forma más directa. Esa losa distribuye el peso hacia las columnas, y éstas lo llevan hasta los cimientos, donde finalmente el terreno recibe toda la carga. Ahora pasemos a la tabla comparativa de propiedades mecánicas. Aquí entendemos por qué el hormigón y el acero trabajan juntos. El hormigón destaca por su alta resistencia a la compresión, mientras que el acero sobresale en resistencia a la tracción. Donde uno es débil, el otro es fuerte. El módulo de elasticidad nos indica qué tan rígido es un material, y aquí el acero vuelve a imponerse con unos 200 GPa frente a los 25-35 GPa del hormigón. La ductilidad también marca una diferencia crucial: el hormigón es frágil, mientras que el acero puede deformarse sin romperse, lo que permite que la estructura disipe energía en caso de movimientos sísmicos. Cuando hablamos de estructuras de hormigón armado, hablamos de una de las bases más sólidas de la ingeniería moderna. Todo comienza entendiendo que el hormigón, por sí solo, es resistente a la compresión, pero débil ante la tracción. Y aquí es donde el acero entra en juego. Combina su resistencia a la tracción con la capacidad del hormigón para soportar cargas compresivas, creando un material compuesto que permite levantar edificios, puentes y obras que duran décadas. El primer fundamento esencial es comprender el equilibrio entre ambos materiales.
El diseño estructural se basa en que el acero y el hormigón trabajen juntos sin deslizarse entre sí, lo que se logra gracias a la adherencia creada por la rugosidad del acero corrugado. Ese vínculo garantiza que cuando una viga se flexione, el acero absorba las fuerzas de tracción mientras el hormigón soporta las de compresión. Otro principio clave es el comportamiento ante las cargas. Una estructura no solo debe resistir su propio peso, sino también las cargas vivas, como personas, vehículos o mobiliario, además de cargas accidentales como sismos o viento. Cada una de estas fuerzas genera distintos tipos de esfuerzos: flexión, corte, torsión y compresión. El diseño de hormigón armado busca que cada elemento estructural esté correctamente dimensionado para soportarlos sin fallar. Para lograrlo, se parte del análisis estructural, donde se determinan los momentos, cortantes y esfuerzos que actúan en cada componente. Luego viene el dimensionamiento, definir cuánto acero se necesita, qué diámetro, cuánta separación y cuál debe ser el espesor del hormigón para garantizar seguridad y durabilidad. Este proceso se guía por normas que establecen factores de carga y resistencia que permiten diseñar con márgenes adecuados. Finalmente, un fundamento imprescindible es la durabilidad. El hormigón armado no solo debe ser fuerte, sino capaz de resistir el paso del tiempo, la corrosión del acero y la exposición ambiental. Por eso se controla el recubrimiento, la calidad del concreto y los procesos de curado, asegurando que la estructura mantenga su integridad a largo plazo. Al avanzar en el diseño de estructuras de hormigón armado, surge otro principio esencial: la distribución adecuada de cargas a través del sistema estructural. Ningún elemento trabaja aislado; vigas, columnas, losas y cimentaciones forman un conjunto interconectado. Las losas transmiten las cargas a las vigas las conducen a las columnas y finalmente las columnas transfieren todo a la cimentación. Diseñar implica entender ese flujo de cargas y garantizar que cada elemento soporte exactamente lo que le corresponde, sin sobrecargas ni puntos débiles. En este proceso, las combinaciones de carga desempeñan un papel fundamental. No basta con analizar una sola situación, se deben considerar varias condiciones posibles: cargas muertas, cargas vivas, viento, sismos e incluso factores como temperatura o retracción. Cada combinación genera efectos diferentes y el diseño debe asegurar que la estructura resista todas ellas. Por eso, las normas incluyen factores de seguridad que incrementan algunas cargas para contemplar escenarios extremos. También es clave el control de fisuración. El concreto, aunque resistente, tiende a agrietarse por retracción, cambios térmicos o esfuerzos de tracción. El objetivo no es evitar totalmente las fisuras, porque son inevitables, sino mantenerlas dentro de límites aceptables para que no afecten la durabilidad ni la estética de la estructura. Aquí entran en juego los refuerzos mínimos, que evitan que una fisura pequeña crezca y comprometa el elemento. El diseño sismorresistente aporta otro conjunto de fundamentos. En zonas sísmicas, como Ecuador, las estructuras deben ser capaces de disipar energía y evitar colapsos incluso durante movimientos fuertes. Esto implica detalles especiales: mayor confinamiento del acero, estribos más cercanos, refuerzo adicional en zonas críticas y una configuración estructural que favorezca el comportamiento dúctil. Finalmente, todos estos fundamentos se integran en planos y especificaciones que deben ser interpretados correctamente en obra. Para concluir este recorrido por los fundamentos del diseño de estructuras de hormigón armado, es necesario profundizar en el papel de la verificación y el aseguramiento de la calidad. Una estructura bien diseñada debe pasar por un proceso de revisión donde se compruebe que cada cálculo, cada detalle de refuerzo y cada combinación de carga cumple con los requisitos establecidos por las normas. Esta verificación permite detectar inconsistencias, dimensionamientos insuficientes o detalles que podrían comprometer la seguridad en el futuro. Otro fundamento clave es el control de deformaciones. No basta con que la estructura no colapse, también debe garantizar confort y funcionalidad. Las vigas no pueden tener flechas excesivas, las columnas no deben acortarse de manera desigual y las losas deben mantener su nivel para evitar grietas en acabados o molestias a los usuarios.
Esto implica analizar no solo los estados límite últimos, que se enfocan en la resistencia, sino también los estados límite de servicio, que tratan del comportamiento cotidiano de la estructura. La sustentabilidad se ha convertido también en un principio moderno del diseño. Aunque el hormigón es un material ampliamente utilizado, su producción genera un impacto ambiental considerable. Por eso, los ingenieros buscan optimizar las secciones, reducir el desperdicio, emplear mezclas con aditivos o cementos alternativos y prolongar la vida útil de las estructuras para disminuir su huella ecológica. Un diseño eficiente no solo es seguro, sino responsable con el entorno. Finalmente, llegamos al fundamento que une a todos los demás, la responsabilidad profesional. Diseñar estructuras de hormigón armado no es solo un ejercicio matemático, es una labor que involucra proteger vidas y asegurar que cada obra cumpla su propósito durante décadas. Por ello, cada decisión debe tomarse con criterio técnico, ética y precisión. El ingeniero debe comprender que detrás de cada cálculo hay personas que confiarán en esa estructura para vivir, trabajar o transitar. Con estos principios, queda claro que el diseño de estructuras de hormigón armado es un proceso integral donde se combinan ciencia, experiencia y compromiso. Cada viga, cada columna y cada losa cuentan una historia de resistencia, seguridad y durabilidad que solo es posible gracias a estos fundamentos.